movía por ciclo. Cuando aprendimos entamoeba se movían por pseudo. En cambio, las coccidias, al ser apicomplexas, no se mueven. Segunda característica que tienen todas las coccidias, que son intracelulares. ¿Qué significa? Que en todo momento van a buscar meterse en la célula. Esto es muy importante. Acuérdense, cada vez que la coccidia sale, inmediatamente lo que va a hacer es volverse a meter a una célula sí o sí, porque son netamente intracelulares. En cuanto a la reproducción, las coccidias van a tener dos etapas de reproducción y una etapa de evolución, de mejorar, de cambiar. ¿Listo? Tiene una etapa de reproducción asexual y tiene una etapa de reproducción sexual. Y la tercera etapa, como les mencionaba, es una etapa de evolución, de mejora, de transformación. Entonces, ¿cómo se llama la etapa asexual? La etapa de reproducción asexual se llama esquizogonia o merogonia. Acuérdense qué significa esquizo. Dividido. Por eso el esquizofrénico es mente dividida. Esquizo es dividido. Entonces es la etapa de división asexual. Esquizogonia o merogonia. La etapa de reproducción sexual tiene un nombre que tiene más simplicidad, que es gametogonia. Bueno, gametogonia le dicen todo el mundo, casi nadie le dice gamogonia, pero gametogonia. ¿Por qué? Porque para que haya una reproducción sexual, ¿qué necesitas? Gametos, ¿no es cierto? Masculino, femenino, para que haya reproducción sexual. Y por último viene la etapa de cambio, de transformación, que es la etapa de esporogonia. Y en esta etapa de esporogonia, el ooquiste va a transformarse en un ooquiste maduro que va a contener esporozoides. Entonces, este ooquiste simple y sencillo que estamos viendo acá se transforma a algo mucho más elaborado, mucho más valioso. Eso más valioso es lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué contiene un ooquiste? Un ooquiste contiene a veces unas bolsitas que se llaman esporoquistes, y en el interior de estas bolsitas están los esporozoides. ¿Listo? Entonces, esto es importante que sepan las partes del ooquiste, porque de acá va a partir todo lo que es el ciclo. Entonces ya saben, ¿qué contiene un ooquiste? Acuérdense, O viene de huevo. Es un huevo en pared quística. Y en su interior contiene unas bolsitas que se llaman esporoquistes. Y en el interior de los esporoquistes están los famosos esporozoides, que si se dan cuenta tienen forma de una lunita o de un platanito, que es el uso. ¿Listo? Entonces, estas son las características generales de las coccidias. Vamos a revisar 4 coccidias. En las 4 coccidias se va a repetir casi todas estas características. Entonces, repasemos rápidamente. Las coccidias tienen 2 características generales. La primera es que son apicomplexas, o sea, no se mueven, no van a tener cilios, carpelos, nada. La segunda es que son intracelulares. ¿Y eso qué significa? Que ni bien salen al exterior, inmediatamente ¿qué tienen que hacer? Meterse en la célula. ¿Por qué? Son intracelulares. Punto número 2, la reproducción. Tenemos 2 tipos de reproducción: reproducción asexual y reproducción sexual. La etapa de reproducción asexual, ¿cómo se llama? Esquizogonia o merogonia. Es lo mismo, son sinónimos. Y la etapa de reproducción sexual, ¿cómo se llama? Gametogonia. Hay una tercera etapa, una etapa de transformación, en la que vamos a pasar de un huevo simple y sencillo a un ooquiste maduro. Entonces, esta etapa de transformación, ¿cómo se llama? Esporogonia. ¿Por qué? ¿Por qué esporogonia? Porque al final se van a formar los famosos esporozoides. Muy bien, ahora sí comenzamos con la primera coccidia. La primera coccidia se llama Isospora velis. Isospora velis. ¿Cómo es el ooquiste de la Isospora velis? Acá no vamos a hablar de una etapa de trofozoito ni de quiste, vamos a hablar de frente
de ooquiste. ¿Cómo es el ooquiste de Isospora B? Como les mencionaba, miren, es ovaladito, bien ovaladito, casi fusiforme, ¿verdad? ¿Listo? Tiene unos saquitos dentro del ooquiste. ¿Cómo se llamaban esos saquitos? Esporoquistes. Y dentro de los esporoquistes, ¿qué vamos a encontrar? Esporozoitos. Este es un quiste maduro de Isospora B. Entonces, cuando les pregunte cómo es el quiste maduro de Isospora B, el ooquiste maduro tiene 2 esporoquistes y ¿cuántos esporozoitos? A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 esporozoitos. ¿Y por qué les menciono con tanto detalle? Porque esa es la forma infectante. La forma infectante de Isospora B es el ooquiste maduro, que contiene 2 esporoquistes y 8 esporozoides. Así es completa la forma infectante, ¿sí? Ooquiste maduro con 2 esporoquistes, 8 esporozoides. Ahora, mecanismo de infección. Mecanismo de transmisión, como el 95% de las veces, el virus. Y de infección, ¿cómo va a llegar a mí? A través de mano, agua, verduras contaminadas. Eso ya de cajón. Sin embargo, ya hemos aprendido cómo luce el ooquiste maduro. Les quiero mostrar cómo luce el ooquiste inmaduro, una etapa antes de eso. Y luce así, como un ojito. ¿Se dan cuenta? Es ovaladito, pero solo tiene una bolsita. ¿Cómo se llamaba esta bolsita? Esporoquiste. Pero cuando es inmaduro, no se llama esporoquiste, se llama esporoblasto. Blasto de inmaduro. ¿Listo? Entonces ya saben, ¿cómo luce el ooquiste inmaduro? Con un ojito. Mientras que el ooquiste maduro son 2 esporoquistes con 8 esporozoides. Muy bien. Entonces, vámonos de frente a la carnecina, al sitio. ¿Cuál es la forma infectante de la Isospora B? Ooquiste maduro que tiene 2 esporoquistes y 8 esporozoides. Si el mecanismo de transmisión es el mecanismo y el mecanismo de infección es mano, agua, verduras, ¿cuál es la puerta de entrada? La boca. Muy bien. ¿Hasta dónde creen que va a llegar ese ooquiste maduro? Muy bien, hasta el intestino delgado. Y en el intestino delgado, ¿qué pasa con los quistes? Entonces, cuando desenquista, ¿qué va a salir de su interior? Los esporoquistes, ¿no es cierto? Pero los esporoquistes, que también son bolsitas, también desenquistan. ¿Y qué va a salir de su interior? Esporozoitos. Salen los esporozoitos y los esporozoitos son coxilias. Tienen una característica. ¿Cuál era la característica de las coxilias? Intracelulares. Entonces, ¿qué creen que van a hacer los esporozoitos inmediatamente? Meterse una célula. ¿Qué célula está en las inmediaciones del intestino delgado? Se meten a los enterocitos. Se meten a los enterocitos. Se adhieren a la mucosa y se meten a los enterocitos. ¿En qué parte del enterocito se va a ubicar? Esto es importante. Se ubica intracelular, intracitoplasmático. ¿Listo? Dentro de la célula, en el citoplasma. Entonces, acuérdense, Isospora B, intracelular, intracitoplasmático. Allí es donde se va a lograr. ¿Y qué ocurre? Este trofozoito está en el citoplasma, que tiene muchos nutrientes, harta comidita. Entonces, ¿qué creen que va a empezar a hacer este platanito fitness? Comenzar a comer. Y si come, ¿qué le va a pasar a ese platanito? Se engorda, se pone redondito. Cuando se pone redondito, se llama ahora sí trofozoito, un trofozoito redondito. Como ya está redondito, ya tiene nutrientes, está fuerte, ya puede comenzar a reproducirse. Así todo enclenque no podía reproducirse. Entonces, como trofozoito redondito, arranca la primera etapa de reproducción. ¿Cómo se llamaba la primera etapa de reproducción? Esquizogonia o merogonia, la etapa asexual. Entonces, ¿cómo se da la merogonia? Este trofozoito redondito empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y pasa a llamarse meronte, un meronte grandote.
vuelve meronte, va a crecer tanto que en algún punto ese meronte se va a romper, así como una galleta. Ustedes agarran una galleta y la presionan, se hace trizas, ¿verdad? Lo mismo, se va a romper en pedacitos. ¿Y cómo creen que se van a llamar esos pedacitos? Merozoitos. ¿Listo? Se rompen pedacitos que son los merozoitos. Ahora, al romperse este meronte en pedacitos, no solamente revienta el meronte, ¿qué más revienta? La célula, porque la célula estaba pudriendo. Entonces, estos merozoitos han salido al exterior porque la célula que los albergaba se reventó. ¿Qué es lo que creen que van a hacer inmediatamente? Están en el exterior. Meterse otra célula. Entonces, se van a meter a otro enterocito. Y en el enterocito otra vez empiezan a comer, se vuelven redonditos, trofozoitos, y de ahí otra vez crecen, se vuelve meronte, grandote, y en algún punto revienta de tan grande que es en merozoitos pequeñitos y así sucesivamente. ¿Cuántas veces va a hacer esto? No sabemos. En el caso de la isospora no se sabe con precisión cuántas melogonias hace, cuántas veces. Pero en algún momento, el merozoito que entra se vuelve trofozoito, ya no arranca la etapa de reproducción asexual, sino arranca la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La de reproducción sexual. ¿Cómo se llamaba? Gametogonia. Entonces, arranca la gametogonia. Y para que inicie la gametogonia, este trofozoito se va a dividir en dos tipos. En gametocito femenino y en gametocito masculino. Porque para que haya reproducción sexual necesitamos que haya masculino y femenino. Sin embargo, estos son gametocitos, son chiquititos. ¿Pueden hacer algo como gametocitos? Nada. Tienen que madurar, ¿no es cierto? Tienen que crecer. ¿Y en qué se van a transformar? En gametos. Micro y macro gametos. Aquí está. Micro y macro gametos. Y ahora que ya son gametos, ya son grandes, entonces ya se pueden juntar. ¿Qué pasa si yo junto un gameto femenino con un gameto masculino? ¿Qué van a formar? El huevo, ¿no es cierto? Huevo cigoto. Si yo junto óvulo y espermatozoide, ¿qué sale? Huevo cigoto. Entonces, si yo junto micro y macro gametos, va a salir el huevo o cigoto. Y hasta ahí es la etapa de la reproducción sexual. Viene la última etapa. ¿Cómo se llamaba la última etapa? La etapa de transformación. ¿Cómo se llamaba esa etapa? Esporogonia. Y en esta esporogonia hemos dicho que vamos a convertir un simple huevo o cigoto en un valioso ooquiste maduro. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a transformar el huevo cigoto en ooquiste. Primero un ooquiste inmaduro y luego va a salir este ooquiste con las heces y en el exterior va a madurar y se va a convertir en ooquiste maduro. ¿Qué contiene el ooquiste maduro? 2 esporoquistes y 8 esporoquistes. ¿Listo? Si es que saben este ciclo, ya saben el ciclo de 2 más. Entonces vamos a repasar para que lo tengan listo y solo vamos a repetir una y otra vez en los 2 que continúan, ¿ya? Retroceder. Vamos a abrir otra vez. Los polímeros son muy importantes, es el ooquiste maduro, no. Simplemente vamos a decir que es el ooquiste como tal, pero acá surge una variante. Aquí el ooquiste tiene pared gruesa, muy gruesa. Entonces, la forma resultante del Cryptosporidium es el ooquiste de pared gruesa con 4 esporozoides. Y tiene todo el sentido del mundo. Si me falta una bolsita dentro, pues tengo que reforzar lo que tengo, ¿no es cierto? ¿Cómo refuerzo? Haciendo mi pared más gruesa. Por eso el Cryptosporidium es ooquiste de pared gruesa con 4 esporozoides. Ahí está, miren, la pared es bien gruesa. Se dan cuenta que la tinción se nota lo gruesa que es. No ha tenido que ir de blanca, como si fuese
porque ya todo es una salida, así de gruesa es. Vamos con el ciclo. Lo mismo. Un par de variantes que vamos a ver ahorita, pero es en K. Triptosporino, forma infectante, o quiste de pared gruesa, que contiene 4 esporos. O quiste de pared gruesa que contiene 4 esporos. Listo. ¿Hasta dónde llega? Hasta el intestino delgado. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a salir? Los esporozoides. Los esporozoides que tienen que hacer inmediatamente meterse al enterocito. Se meten al enterocito y ahora están rodeados. Se meten al enterocito y ¿dónde se ubican? En el caso de isospora y de ciclospora, ¿en qué parte del enterocito se ubicaban? Intracelular, intracitoplasmático, ¿no es cierto? Igualito en las dos. En el caso de Cryptosporidium se ubica intracelular, pero extracitoplasmático. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a estar dentro de la célula pero sin tocar el citoplasma? Raro, ¿no es cierto? Sí se puede. ¿Saben cómo? Los enterocitos que tienen acá, ¿qué les estoy señalando? Vellosidades. Entonces se ubican acá, en las vellosidades que no tienen citoplasma, pero en la parte interna, dentro de la vellosidad. Entonces, aquí es donde se ubica el Cryptosporidium intracelular extracitoplasma. Esa es la única variante. Y seguimos. Entonces, el esporozoito intracelular extracitoplasmático se empieza a nutrir, se vuelve trofozoito redondito primero, y de ahí vamos a dar pie a la primera etapa. ¿Cómo se llama la primera etapa? Esquizogonio merogonio. Entonces, en esta primera etapa, crece, se transforma en meronte 1. Como meronte 1 crece, y en algún punto se revienta, ¿y qué sale? 8 merozoitos 1. Lo mismo que la ciclospora. Seguimos avanzando. Salen los merozoitos al exterior. ¿Qué tienen que hacer inmediatamente? Volverse a meter al enterocito, y ahora damos pie a la segunda merogonio. Primero trofozoito redondito, y después crece y se transforma en meronte 2. En algún punto el meronte 2 se revienta. ¿Y cuánto sale? 4 merozoitos 2. Esos 4 merozoitos salen al exterior, y en el exterior van a dar pie ahora a la segunda etapa, ¿cierto? Vuelven a entrar y ahora viene la segunda etapa. ¿Qué sigue después de la merogonia? Gametogonia. Entonces, en la gametogonia se van a formar primero micro y macro gametocitos. ¿Como gametocitos pueden hacer algo? No. Entonces, ¿en qué se van a transformar? Micro y macro gametos. Y como gametos, yo los fusiono y formo huevo o cigoto. ¿Listo? Después de tener el huevo cigoto viene la tercera etapa, la etapa del embellecimiento. ¿Cómo se llama? Esporogonio. Y ahí voy a pasar de ser un simple huevo cigoto a un ooquiste. Pero acá hemos dicho que no es ni maduro ni maduro, es ooquiste. En este caso tenemos dos posibilidades de ooquiste. Que sea un ooquiste de pared gruesa o que sea un ooquiste de pared delgada. Si es ooquiste de pared gruesa, sale con las heces y ya queda como forma infectante para marcar el ciclo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es un ooquiste de pared delgada? Empieza a movilizarse el ooquiste de pared delgada por el intestino. Y si es de pared delgada, ¿qué es lo más probable que pase? Que se rompa. Y si se rompe, ¿qué va a salir? ¿Qué hay en el interior del ooquiste? Esporozoitos. ¿Y esos esporozoitos pueden quedar en el exterior? ¿Qué tienen que hacer inmediatamente? Meterse al enterocito. Y si se meten al enterocito, se van a ubicar intracelular extracitoplasmático, ¿verdad? Y se van a volver redonditos y sigue el ciclo, exactamente. ¿Qué estamos observando acá? Que en el Cryptosporidium tenemos heteroinfección, que está viniendo del ooquiste de pared gruesa, y autoinfección interna, que está viniendo del ooquiste de pared delgada. En los anteriores no había la autoinfección interna, en el Cryptosporidium
¿Listo? Se dan cuenta que es lo mismo, solo hay un par de detalles que cambian en cada caso. Listo. ¿Qué tal hasta acá? ¿Han entendido bien? ¿Sí lo tienen claro? ¿Por qué les pregunto esto? Porque ahora viene el siguiente nivel, el nivel Dios. Sarcoquiste. Sarcoquiste es lo que acabamos de aprender, pero con dos huéspedes. ¿Listo? Entonces, con esto ya coronamos nuestro ciclo. El sarcoquiste, miren, en este caso tenemos dos huéspedes, por ende vamos a tener dos formas infectantes, ¿verdad? Vamos a tener una forma infectante del huésped definitivo y una forma infectante del huésped indefinitivo. Entonces, la forma infectante del huésped definitivo es el sarcoquiste. Y para que no se olvide, sarco, ¿qué significa? ¿A qué tejido le hace referencia? Músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, este quiste se aloja en el músculo esquelético. En el interior de este músculo esquelético, de este quiste, vamos a tener zoitos. No se le llaman esporozoitos, en realidad se le llaman bradizoitos. Pero no son, o sea, ¿qué diferencia hay entre los esporozoitos que hemos aprendido y los bradizoitos? Morfológicamente, estructuralmente son idénticos. O sea, son los mismos platanitos que van a estar acá adentro. Solo que se llaman bradizoitos porque como están dentro de un tejido y escentes inmóviles, pues su metabolismo se enlentece. Por eso bradi de lento. Entonces, en el sarcoquiste que estamos observando tenemos los esporozoitos, pero como están con el metabolismo lento se llaman bradizoitos. Vamos con la segunda forma infectante. No les puse bien. La segunda forma infectante es el ooquiste maduro, como tal, el que hemos aprendido. Y el ooquiste maduro del sarcocistis, así eso tengan en claro. La coccidia se llama sarcocistis. No dice. La coccidia se llama sarcocistis. Y una forma infectante se llama sarcoquiste. Y la otra forma infectante se llama ooquiste maduro, que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, diferentes. Nombre de parásito, sarcocistis. Formas infectantes, sarcoquiste y ooquiste maduro. Vamos ahora sí con los huéspedes. Entonces, tenemos el huésped definitivo y el huésped intermediario. Hemos dicho que el huésped definitivo siempre es el hombre, excepto en dos casos. ¿En qué casos el hombre no era huésped definitivo? En el Echinococcus, que era el correcto, y en toxoplasmosis, que vamos a ver mañana. ¿Listo? Que se llama. Entonces, en sarcocistis, evidentemente, ¿quién es el huésped definitivo? El hombre. Y en el caso del huésped intermediario, pues es bastante amplio, es el ganado, ya sea bovino, caprino, porcino, el ganado en general, vacuno. Listo, entonces. Vamos con las definiciones. En el caso de los nintos, de los gusanos, vimos que el huésped definitivo, ¿qué forma albergaba? Adulto. Pero en el caso de los protozoarios, ¿en algún momento hemos hablado de estadio adulto? No es cierto. Entonces, en el caso de los protozoarios, hay otra definición para el huésped definitivo. El huésped definitivo alberga el estadio sexual. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar en el huésped definitivo? La gametogonia. Se va a dar la gametogonia. ¿Y qué le sigue a la gametogonia inmediatamente después? La esporogonia. Entonces, en el huésped definitivo se da la gametogonia con su esporogonia. Y en el huésped intermediario, ¿qué le queda? Entonces, ¿qué estadio? Esquizogonia merogonia. Pero estamos en desventaja, porque tienen dos estadios y este solamente uno. Entonces se agrega un cuarto estadio que no hemos mencionado hasta ahora. La cuarta etapa se llama endobiogenia.
que también es una etapa de reproducción. Entonces, ya saben, huésped definitivo, gametogonia con esporogonia, que van seguiditos, y en el huésped intermediario, la merogonia y la endobiógena. Muy bien. Ahora, formas infectantes. Entonces, en el caso del huésped definitivo, la forma infectante es el sarcoquiste, la carne, el primero que hemos visto, que está en el tejido, en el músculo. Y en el caso del huésped intermediario, la otra forma que les dije, el ooquiste, ¿no es cierto? El ooquiste maduro. ¿Cómo es que el hombre va a comer sarcoquiste? ¿Qué tendría que ser? ¿Cómo es que va a llegar al hombre los sarcoquistes? Es el tejido con quistes. Muy bien, por comer carne de ganado. O sea, puede ser carne de cerdo, carne de res, carne de carne de cordero, o demás. Entonces, por comer carne, pero ¿cómo tiene que ser esa carne? Mal cocida, infectada con sarcoquistes. Ese es el mecanismo. Mecanismo de transmisión, como siempre, fecales. Y en el caso del ganado, ¿cómo se infectaría? Por comer los ooquistes mezclados con las heces o con los pastizales, ¿no es cierto? Con el pasto. Listo, entonces repasamos rapidito, porque esto es ya a nivel 2. En el caso de sarcocistis, que es el fruto solario, tenemos dos huéspedes. El huésped definitivo, que es ¿quién? El hombre. Y el huésped intermediario, que es ¿quién? El ganado. Muy bien. ¿Aló? El huésped definitivo, ¿qué estadios va a tener? Sexual, y el que le sigue, ¿cuál es? Esporogonia. Y el huésped intermediario, ¿qué le queda? La merogonia, que es el asexual, y la endobiógena. Muy bien. Forma infectante del huésped definitivo, sarcoquiste. Muy bien. Porque se va a ubicar en los músculos de los animalitos, que es lo que va a comer. Forma infectante de los animalitos, ooquistes maduros. Muy bien. Mecanismo de infección. ¿Cómo es que se infecta el huésped definitivo? Por comer carne mal cocida o cruda de ganado infectada con sarcoquistes. Y los animalitos por comer pasto o veces infectados con los ooquistes. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Sobreviven a esto y ya están listos para esto. Vamos. Huésped definitivo. ¿Quién es el huésped definitivo? El hombre. Puerta de entrada, forma infectante, sarcoquiste. Entre el sarcoquiste, ¿y hasta dónde creen que va a llegar? En el intestino delgado, ¿qué va a pasar? Desinquista. ¿Y qué sale? Los bradizoides, que son como los esporozoides, ¿no es cierto? Hay como zoidos en general. Salen los zoidos, ¿y qué etapa tienen que arrancar? La gametogonia de frente, ¿no es cierto? Entonces, para arrancar la gametogonia, se van a los puritos, o sea, al subepitelio, o sea, a la submucosa. Se meten a la submucosa y en la submucosa arranca la gametogonia. Para arrancar la gametogonia, ¿en qué se tienen que transformar estos zoidos? Micro y macro gametocitos. Como micro y macro gametocitos, ¿pueden hacer algo? Entonces, ¿en qué se transforman? Micro y macro gametos. Y ahora que son micro y macro gametos, los fusiono y ¿qué resulta? Huevo cigoto. Como huevo cigoto, damos paso a la siguiente etapa. ¿Cómo se llama la siguiente etapa? Esporogonia. Y en la esporogonia vamos a pasar de un simple huevo cigoto a un ooquiste. Primero ooquiste inmaduro y luego ooquiste maduro. Ojo, esta maduración se
será dentro del intestino. En el caso de la isospora, de la ciclospora, ¿dónde maduraba el ooquiste? Afuera, ¿no es cierto? Salía inmaduro y afuera madura. En cambio acá, esta esporogonia, toda esta transformación completa, será dentro del intestino. Y aquí es donde se transforma en el clásico ooquiste maduro que contiene 2 esporoquistes y 8 esporozoides. Pero les cuento que este ooquiste maduro es grande. Y en el transcurrir, en lo que se va movilizando por el peristaltismo, se rompe. Y lo que realmente sale por las heces no es el ooquiste maduro completo. ¿Qué es lo que sale por las heces? Las bolsitas, o sea, los esporoquistes. O sea, la forma infectante genuina, real, de los animalitos no son los ooquistes, sino los esporoquistes. Sino que no los mencioné antes para no confundirlos. Quería que llegáramos a este punto del ciclo para que nos entiendan con claridad. Listo. Hasta aquí ya está el ciclo del huésped definitivo. Repasemos el definitivo antes de ir al intermediario, ¿ya? Vamos. Tenemos a nuestro huésped definitivo. ¿Quién es? El ovo. Puerta de entrada, boca. Forma infectante, el sarcoquiste, ¿cierto? Sarcoquiste. El sarcoquiste entra por la boca y ¿hasta dónde va a llegar? Y en el intestino delgado, ¿qué pasa? Se quista. ¿Y qué sale de su interior? Los bradizoides, los oídos. Estos bradizoides, ¿qué tienen que empezar? ¿Qué etapa de frente? Gametón. Entonces, ¿a dónde se van a ir a meter? Submucosa. Se meten al subepitelio de la submucosa y en la submucosa arranca la gametogomia, transformándose en micro y macro gametocitos. ¿Como gametocitos pueden hacer algo? No. Entonces se transforman en micro y macro gametos. Y como gametos se fusionan y forman huevos y cigoto. Como huevos y cigoto dan pase a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Muy bien, esporogonia. En esporogonia vamos a pasar de un simple huevo cigoto a ooquiste maduro que contiene 2 esporoquistes y 8 esporozoides. Todo esto se sigue dando dentro del intestino. En lo que va saliendo del intestino, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes se revientan y qué es lo que genuinamente va a salir del intestino? Los esporozoides. Los esporoquistes se juntan con las heces, con el pasto y viene el ganado y se lo come. Al comerse el ganado, la forma real infectante del ganado, ¿cuáles son? Los esporoquistes. Los esporoquistes llegan ¿hasta qué parte del ganado? Intestino delgado. ¿Y qué pasa en el intestino delgado? Desenquista. ¿Y qué sale? Esporozoides. Salen los esporozoitos. Bueno, es que acá ya me he sentado el recapitular. Salen los esporozoitos y lo que van a hacer los esporozoitos es meterse en la célula, ¿no es cierto? Inmediatamente porque no pueden estar en el exterior. Entonces, al meterse, ¿qué célula hemos visto que normalmente buscamos? Pero eso es en el ser humano. En el ganado, ¿a qué célula van a buscar? Van a buscar a las células endoteliales. Ya saben, en los animalitos es diferente. ¿Dónde encuentro células endoteliales? Vasos sanguíneos. Entonces, se mete en mucosa, busca capilares y se mete a la célula endotelial. En la célula endotelial entra y se transforma en un trofozoito redondito, ¿no es cierto? Como siempre. Y como trofozoito redondito arranca la etapa. ¿Qué etapa le correspondía al ganado? Melón. Entonces empieza a crecer y se transforma en melón. ¿Está? En melón de uno. Y en algún punto son tan grandes que ese melón de uno se revienta en merozoitos 1. ¿Cuántos merozoitos 1? 8 merozoitos. Luego vuelven a buscar otra célula endotelial, pero les cuento que para meterse otra vez
célula endotelial, ya no se quedan contentos en meterse a las células endoteliales del intestino. Viaja a los tejidos, específicamente al músculo, y los vasos sanguíneos que están nutriendo el músculo van a ser guardianos, o sea que la segunda meroconia la van a hacer en las células endoteliales, pero ya del músculo. Células endoteliales de los vasos sanguíneos del músculo. Ahí va a ser la segunda meroconia, que es igualita. Merosodito, primero meronte 2, se revienta y salen los merosoditos. Y por último, viene la última etapa. ¿Cómo se llama la última etapa? Endodiogenia. La endodiogenia consiste en que se saltan al músculo que ya está al ladito y empiezan a reproducir formando el famoso sarcoplasma. Y ahí se acabó. ¿Repasamos huésped intermediario? Repasemos huésped intermediario. Antes que les dé un debate. Vamos. ¿Qué es lo que salía del hombre? Los esporoquistes. Salen los esporoquistes y ¿con qué se van a mezclar? Con las heces y con el pasto. ¿Quién va a venir? El ganado y se come los esporoquistes. Estos esporoquistes que son la forma infectante, ¿hasta dónde van a llegar? El intestino delgado. ¿Y qué pasa en el intestino delgado? ¿Y qué sale al exterior? Los esporozoides. Los esporozoides pueden estar así en el exterior, inmediatamente se tienen que meter a una célula. Pero como es el ganado, ¿qué célula van a buscar? Células endoteliales. Se mete a la célula endotelial y arranca ¿qué etapa? ¿Qué etapa le corresponde? La neuronia, ¿no es cierto? Entonces crecen y se transforman en meronte 1, se revientan en merosoditos, 8 merosoditos 1, y reventaron la célula endotelial. Otra vez han salido del exterior. ¿A quién tienen que volver a buscar? Células endoteliales. Pero ahora, para hacer la merogonia 2, las células endoteliales, ¿de dónde van a buscar? Del músculo. Se acercan a las células endoteliales del músculo, se meten y otra vez hacen la merogonia 2. Crecen. Meronte 2, se revientan, merosoditos. ¿Listo? Y ahora, estos merosoditos 2 van a ser la última etapa. ¿Cómo se llama la última etapa? Endodiogenia. Entonces se saltan al músculo, se multiplican por endodiogenia y forman el famoso sarcoplasma. Muy bien. Ya pasó lo peor. Vamos a la clínica. Las coccidias son enfermedades autolimitadas. O sea, cualquiera de nosotros podemos enfermarnos con una coccidia. ¿Qué síntomas voy a tener? Pues lo que produce en mi intestino delgado, romper enterocitos. Si yo destruyo enterocitos, ¿qué función se va a ver alterada? La absorción. Entonces, ¿qué voy a tener? Mala absorción. ¿Qué otro parásito me producía también daño a nivel de los enterocitos? Ya. Entonces, quiero decirles que la clínica va a ser semejante a la yardiasis. O sea, diarrea, disfunción abdominal, diarrea, malabsorción y demás. Pero el grado de presentación clínico va a depender mucho de mi inmunidad. Si yo tengo una buena inmunidad, soy inmunocompetente, probablemente no tenga síntomas o tenga un síntoma pasajero, diarrea una vez y se acabó, porque mi inmunidad le puso freno. Pero otro es el problema si soy inmunosuprimido. Si soy inmunosuprimido, el problema viene porque no solamente produce toda la clínica florida de una absorción, ¿no es cierto?, sino que además puede migrar a otros tejidos. Miren, el criptosporidium puede meterse hasta los pulmones. En el caso de sarcocistis puede meterse, miren, hemos visto que en el ser humano todo es a nivel intestinal, pero puede llegar a meterse hasta los músculos como si fuera un animalito. Entonces, esto es en el caso de los inmunosuprimidos. En el caso de los inmunocompetentes, si bien es cierto se autolimita a pesar de que puede tener alguna presentación digestiva,
Hay alguna cosita que quiero rescatar. La isospora tiende a tener eosinofilias altas. O sea, es un paciente con diarrea, pero con eosinofilias de 15-20%, como si fuera una alergia. En segundo lugar, el Cryptosporidium tiende a cronificar. Difícil en un inmunocompetente, la verdad, pero en un inmunosuprimido sí. ¿Quién es nuestro inmunosuprimido estrella para un ejemplo? Paciente con VIH que tiene diarrea 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, ¿qué creen que podría ser la causa más probable? Costillas. Usualmente el Cryptosporidium, la más frecuente, tiende a hacer diarreas muy crónicas. Muy bien. Diagnóstico. ¿Qué muestra pido? ¿Qué es lo que voy a buscar? La forma infectante que le corresponde a cada uno. Forma infectante de lisospora. O quiste maduro que contiene 2 esporoquistes y 8 esporocitos. Forma infectante de la citospora cayetanensis. O quiste maduro que contiene 2 esporoquistes y 4 esporocitos. Forma infectante del Cryptosporidium. O quiste de pared gruesa que tiene 4 esporozoides. Y por último, forma infectante, o sea, lo que elimina el hombre. ¿Qué elimina el hombre en el sarcocistis? Esporoquistis. Cualquiera de esos yo los puedo buscar en las heces. ¿Listo? ¿Con qué? Si son quistes, son las mismas técnicas para un huevo o un quiste. O sea, directo, tinción, vamos a dejarlo que también está en variante, les digo. Tinción puede ser concentrado con telema o para cuantificar, ¿no es cierto? ¿Qué tinción utilizo para eso? La pared es tan gruesa que el Lugol no me sirve. Entonces, hay una tinción que me ayuda mucho con aquellos microorganismos que tienen paredes gruesas resistentes al alcohol. Los bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Con qué tenía a los bacilos ácido-alcohol resistentes? Con sífilis. Para los Cryptosporidiums, isospora, ciclospora, o inclusive los quistes de sarcocistis, lo que me va a servir más es sífilis. Y todas las tinciones me podrían servir también para BK, o sea, aulamina, rhodamina, naranja de pirina, todas estas me pueden servir también para las coxinas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hasta en la costa más pequeñita se hace BK, ¿no es cierto? BK en esputo. Se busca tuberculosis porque es un país endémico y es un problema tan severo que en todas partes hay reactivo. Por ende, hasta en la costa más chiquitita me pueden hacer diagnóstico de coccidias, sí, porque son exactamente los mismos insumos. Entonces, si ustedes están sospechando coccidias, pidan su punción de signirse. Si les dicen eso no hacemos, le preguntan, ¿haces BK? Sí, entonces haz lo mismo, porque es exactamente el mismo proceso. ¿Ok? Tratamiento. Para la isospora, el famoso trimethoprim sulfamethoxazol, el antibiótico. El Cryptosporidium, como les menciono, es asintomático, generalmente se autolimita. La ciclospora se le puede dar albendazol y en el caso del sarcocistis también se autolimita. Les menciono el tratamiento para la isospora y la ciclospora porque pueden dar síntomas un poquito más marcados, pero en realidad, si yo tengo buena inmunidad, también se autolimitan sin problema. Y bueno, la prevención, como el mecanismo de transmisión, en el caso de la mayoría es por fecalismo, pues lavado de manos, el tema de desinfectar el agua, desinfectar los alimentos, y si es sarcocistis, ahí hay que agregar, pues el comer la carne química. Muy bien, chicos. Para mañana. He omitido ciclospora porque es igualito que la isospora. Su tarea.